Bienvenidos nuevamente a estas noches de conocimiento. Qué bonito tenernos acá. Y bueno, sabemos que muchas personas con todo este movimiento, con todo este feriado tan extenso, pues estarán viajando. Así que queremos invitarles a que pongan un like, a que puedan compartir, porque hoy tenemos una noche espectacular. Tenemos una temática tan interesante por parte del CMI en esta intención y en este accionar de que tengamos un año de florecimiento, un año en donde las cosas se vayan facilitando de la mejor manera, pues se decidió crear este taller muy interesante. Entonces, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? Los 4 caminos para ser sanador desde la cosmovisión andina. Qué interesante, justo estábamos hablando tras cámaras un poquito más sobre el tema y realmente esto está de película, lo diría yo. Porque este curso que nosotros les estamos invitando a participar no solamente está direccionado a los terapeutas, sino que también está direccionado al público en general, amas de casa, personas, cabezas de hogar o incluso personas que les da mucha curiosidad sobre conocer cómo se maneja desde el mundo andino todos estos temas de los baños de florecimiento, las limpias energéticas y sobre todo también ir conociendo, ¿no? Que son herramientas que podemos nosotros también empezar a aplicarlas. Así que bueno, quiero compartirles que hoy tenemos a nuestro querido Fabián de nuestra mano, que es un gran médico, como las personas que somos de la comunidad CMI conocemos muy bien del doctor Fabián y pues sabemos muy bien de todo lo que él ha realizado, pero para las personas que no conocen sobre Fabián, pues acá les voy a contar un poquito más sobre lo que él realiza, sobre toda su trayectoria y experiencia. Sí, Fabián Mena es médico diplomado superior en salud y terapias integrativas, especialista y magíster en acupuntura y moxibustión, especialista en homeopatía, tecnólogo en medicina tradicional andina, acreditado como terapeuta alternativo en el Ministerio de Salud Pública. Posee experiencia en partería urbana e integración de saberes ancestrales andinos y orientales. Docente de la Cátedra de Salud Intercultural de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y del posgrado de acupuntura de la Universidad Andina. Es así que, pues, queremos empezar y esta temática tan interesante porque sabemos que siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo y conociendo. Bienvenido, mi querido Fabián, a este espacio para poder conversar un poco más sobre toda esta temática. Bueno, muchas gracias, Steffi. Yo te quiero agradecer por tu presentación, por todo eso que queremos transmitir en las clases del día de hoy del CMI. Nosotros los domingos, o yo personalmente los domingos, me siento muy emocionado de poder compartir estos conocimientos. Ya se me ha hecho una costumbre, un hábito el poder conversar sobre estos temas tan interesantes y tal vez lo poco que yo he podido ir aprendiendo a lo largo de mi camino, comunicarles a ustedes y contarles, ¿no? Bueno, dentro de lo que estaba diciendo el Steffi, yo quiero rescatar que cuando yo estaba en China haciendo los cursos superiores de acupuntura, estudié aquí la especialidad en la andina, estudié luego la maestría en la Universidad Andina y luego de que tuve esos dos conocimientos, digamos, mi menester como terapeuta, el querer aprender más. Y me fui para China para aprender unos cursos, ¿no? De los cursos superiores de acupuntura. La acupuntura para mí es importantísima en mi camino vital, pero estando allá en China, ahí nos comunicábamos con los maestros en inglés y hablábamos en inglés y los puntos y los conocimientos de medicina china veíamos en chino mandarín, pero digamos, el conocimiento de los sabios, de los hombres y mujeres de sabiduría, yo me daba cuenta que no podía llegar a ellos, ¿no? Porque muchos de ellos en China ya no están. Y me di cuenta que llega un límite, llega un punto donde el conocimiento, donde los libros, donde las clases, donde la academia puede llevarte. Y creo que cuando yo estuve en China me di cuenta de eso, porque me daba cuenta que lo que enseñaban acá era lo que enseñaban allá. Pero ¿dónde están los sabios? Y decía, en China, ¿dónde estarán los sabios? Pero luego me di cuenta que nosotros tenemos la ventaja, que aquí en Ecuador todavía hay los sabios, y los sabios están vivos. Entonces, allá en China fue lo que decidí estudiar en la Hatun Yacha Iwasi, la tecnología en medicina andina. Entonces voy a hablarles lo que dentro de mi camino yo he podido
digamos, cosechar desde esa vertiente y la forma en que yo entiendo la medicina andina. Primero, cabe recalcar algo que es muy cierto, que me hizo una corrección una vez Taita Celso. Me dijo, no existe la medicina andina, así como la medicina china o la medicina occidental. Existen las medicinas chinas, o más bien dicho, existen o con personas como Alejita Cova, como el maestro Julio Morquecho, que fue mi profesor en la Hatun, de los más destacados, y cómo no nombrar a Taita Celso Fiallo, que con él hemos compartido casi 10 años caminando el camino de la sanación. Entonces, por eso estamos diseñando esta malla y esta forma de transmitir el conocimiento desde el CMI, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar conversando. Los 4 caminos para ser sanador se llama esta terapia, pero puse unidad porque esto es un universo caótico en el que uno piensa que los 4 caminos son grados, ¿no? Como cuando estás en la escuelita espejo que yo estudié ahí, me decían primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, pero luego te das cuenta en la vida que no es secuencial, que al menos cuando eres adulto vos ya has aprendido a cocinar, has aprendido a... Yo aprendí más de pediatría con mis hijos que cuando estuve estudiando medicina. O sea, bancarme una fiebre de mis hijos, cambiar de pañales, bañarle un guagua, eso yo aprendí con mis hijos. Más que en las clases de pediatría. Es decir, el ser humano puede aprender y conocer de diferentes formas que la académica. Y positivismo. La base del positivismo son los filósofos griegos, los preceptos judeocristianos, los pensadores del Renacimiento y los científicos actuales. ¿Cuál es la forma de aprendizaje? El método científico. ¿Y cuáles son las ciencias que nos ayudan y nos respaldan? Las naturales, las sociales, las exactas. Y de aquí se desprende que nosotros vamos a tener médicos, abogados, ingenieros, etcétera, ¿sí? Todo esto desde el punto de vista positivista. Pero nosotros vamos a hablar ahora desde el punto de vista de la filosofía andina, del naturalismo andino. Es decir, aquí los filósofos griegos, quienes tan serán, tampoco es que nos importa mucho. Los preceptos judeocristianos nos han llegado en los últimos 300 o 400 años, pero nosotros tenemos asentamientos en el Hilaló desde hace 9.000, e inclusive hay datos desde hace 20.000 años, tenemos asentamientos en el Hilaló. Tenemos todo el recorrido de Tumbe, de Quitumbe, de Manco Cápac, de Mamaoglio, porque nosotros también aquí en los Andes ecuatoriales fuimos parte del imperio incaico, del Tahuantinsuyo, porque fuimos del Chinchasuyo. Entonces, claro, nosotros ya organizamos la cosa, organizamos la distribución económica, organizamos la agricultura, la sanación, la medicina, sin nada de los pensamientos de Hipócrates, de Esculapio, ¿no? Nosotros hicimos la medicina de otra forma, también lo económico de otra manera, ¿no? Entonces, por eso nosotros decíamos, la tradición oral, el conocimiento de los abuelos es el que nos habla perfectamente de en qué consiste el naturalismo andino. Y también hay que recordar que este conocimiento está vivo y es en primera persona a través de la encriptación en plantas sagradas, ¿ya? Y aquí nosotros, así como aquí en el Tallo, tenemos el método científico y la escuela, nosotros en el mundo andino aprendemos más en el sentir y hacer. No importa que vos tengas una base epistémica, ¿cómo funciona la ayahuasca? Bueno, sí está bien que hayan visto que el dimetil no sé cuantito se junta con el no sé cuantito y por eso ves unas imágenes en tu cabeza. Eso no es lo más importante. Aquí no importa cómo es la molécula, el químico. Aquí importa la experiencia, lo que vos sientes cuando estás viviendo. Lo que vos sientes cuando haces una limpia. No, es que le debes coger el huevo en unos 45 grados y debe ser de esta forma el huevo con estas características. Por ejemplo, cuando uno estudia fitoterapia popular, hay personas que cogen al orégano y le calientan, le hacen una infusión, otros le hacen una decocción. Entonces yo me acuerdo que cuando se enfermaban mis hijos o me enfermaba yo, la ELISA todo cura con agua de orégano, eso también es brutal, porque el agua de orégano tiene trofismo principalmente para el sistema digestivo, muy poco para el sistema respiratorio en la medicina popular, pero la ELISA cura todo con agua de orégano, gripes, fiebres, mal de orina, secreciones, sangrados de nariz, todo con la ELISA. Entonces yo como vengo de la academia, desde mi episteme, le digo, oye Elisa, le dices mi esposa que trabaja en el CMI, le digo, Elisa, verás, tienes que hacer el orégano, pero en infusión, porque es una planta que está seca y si le haces en decocción le vas a acabar con todos los químicos. Y eso es lo que me cae bien de la Elisa, entre otras cosas, que ella no me para bola y sigue decociendo. Oye, Elisa, lleva una decocción de 5 minutos. Eso no funciona así, le vas a acabar a la planta. Y le dejan 5 minutos más, una decocción de 10 minutos, y ella dice, ya está bien, apaga la olla, sirve y le cura a mis hijos así. Ella se salta todos los principios académicos, todos los preceptos. Y entonces eso a mí me hace pensar, ¿qué es lo que realmente cura en el agua de orégano que le hace una mamá a sus hijos? ¿Será el componente químico o habrá algo mucho más allá de eso? Y de eso precisamente se trata las medicinas andinas,
de la forma en que nosotros nos vinculamos con las diferentes familias energéticas para poder sanar a las demás personas. La matriz de marco lógico del pensamiento andino es la chacana. ¿Y qué es lo que busca el paradigma andino? Formar un runa cuna. Runa es ser humano y el prefijo cuna es el prefijo del plural. Entonces, el runa cuna, según Taita Luis Enrique Cachihuango, es el ser humano capaz de relacionarse de forma respetuosa y armónica con la naturaleza, consigo mismo y con las demás personas. Aquí no nos interesa que seamos abogados, ingenieros, aquí no, aquí nos interesa que seamos unos seres humanos en cabalidad. Y entonces el señor que te está fundiendo la loza, además de fundir la loza, aquí en Quito él tiene un terreno grande en Cayambe y además de eso él es prioste cada año del pase del niño y además de eso él sabe sanar con plantas, con hierbas, con limpias y sale bailando en los San Juanes. Es decir, es un ser humano integral que sabe sembrar. En cambio yo aquí, que yo provengo del positivismo y eso también es bueno porque a través de que vengo del positivismo puedo sistematizar esto en la forma en que lo hago y trabajo en la universidad. Pero él no va a sistematizar desde esta forma. Él va a apelar más al sentir y hacer y al demostrarlo a través de la comunidad. ¿Sí? La medicina, ¿qué es la medicina ancestral? Es la medicina aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Su aprendizaje e iniciación se efectúan cuando un ser de la naturaleza, mineral, vegetal o animal, le habla y le revela los secretos del poder al sanador. Todos estos textos y esta información yo le he tomado de textos del Ministerio de Salud Pública, que tienen una excelente bibliografía en tanto a presentaciones y un libro que yo les recomiendo si ustedes quieren profundizar en estos temas que veremos en el curso que vamos a dar, es el Código de Hombres y Mujeres de Sabiduría del Ministerio de Salud Pública. Aquí tú puedes ahondar. Yo, a Dios gracias, les he acompañado en este proceso de salud intercultural al menos unos 10 años y en estos 10 años también he visto cómo se han generado estos documentos que son claves para que nosotros entendamos. Son unos pasos grandísimos para que las personas que pensamos de una forma muy occidental podamos entender a qué se refieren todos estos temas. La búsqueda de esta conexión y revelación espiritual es lo que comúnmente se llama el caminar, ¿ya? Y vamos a ver que hay 4 caminos, ¿no? Como ese era el título. Los espíritus de las montañas, de las plantas, de los minerales, de los animales, del arco iris, de la cascada del rayo, de las lagunas, de los astros, etcétera, aparecen al iniciado o iniciada en forma visible para transmitir su poder sanador y brindándole su guía espiritual permanente. Yo pudiera decir que inclusive esto no es un acto, digamos, metafísico de que va a bajar necesariamente la montaña en forma humanada o a través de una visión con plantas enteógenas. Yo creo que esta nota también es cuando vos abres los ojos y te das cuenta de cómo somos seres humanos inmersos en la naturaleza y que somos parte de un todo. Y cuando nos integramos de ese todo y entendemos que lo que principalmente sana al ser humano es la naturaleza, como dice el maestro Hahnemann y como dice la naturopatía y la homeopatía, natura morborum medicatrix y vis medicatrix natura. Es decir, al fin y al cabo, lo que va a sanar es la naturaleza. Cuando nosotros entendemos que la que realmente le sana al ser humano es la naturaleza, nos vamos amistando, nos vamos queriendo con la naturaleza, ¿no? Porque a ratos dentro del discurso pensamos que lo que nos protege de las enfermedades son las vacunas, o lo que nos protege de las enfermedades son los antibióticos o las vitaminas, y nos damos cuenta o olvidamos que una relación natural que tengamos nosotros con la madre naturaleza, con la Ashpamama, con la Pachamama, es el componente fundamental para que nosotros estemos sanos. Y también para entender que la enfermedad es un camino de sanación. La enfermedad no es un enemigo a vencer, la enfermedad es un camino a seguir que te dice, relájate, come mejor, no, guárdate contra el valor impetuoso, no seas tan audaz, contrólate un poco más. Con la conexión espiritual, el hombre y o mujer de sabiduría se convierte en un guerrero bondadoso, con destrezas para transmitir su sapiencia y su caminar, capaz de curar enfermedades de los cuerpos físico, emocional, mental, espiritual y con licencia para conversar y ser mensajero de los espíritus de la naturaleza, de las divinidades y de los ancestros. Claro, aquí también hay un concepto muy importante, como habíamos visto acá arriba. Esto de bondadoso, claro que dicen estos textos que utiliza el Ministerio de Salud Pública, pero yo veo que estos conceptos de bondadoso o de maloso son conceptos más presentes en la forma judeocristiana de entender la realidad, ¿no?
Porque ¿quién es bondadoso y quién es maloso? Un padre cuando le corrige a su hijo es maloso. El hijo le pide un helado al papá y el papá sabe que ese helado le va a dar flema, que le va a enfermar. Entonces el papá es malo, el papá es bueno. ¿Qué es el papá a los ojos del hijo? Entonces, esto del bien y el mal es un concepto muy judeocristiano, ¿no? Porque generalmente si vos me haces caso a mí, eres bueno. Y si eres bueno, te vas al cielo donde vas a pasar eternamente tu vida. Y si no estás de acuerdo conmigo, eres malo. Y si estás malo, te vas al infierno, ¿no? Una vuelta bastante judeocristiana, pero yo veo que el pensamiento complejo andino supera esa dualidad. Bueno, entonces sigamos. Excelente, querido Fabián. Muchísimas gracias por todo este gran conocimiento y sobre todo cómo recuperar estas raíces y la importancia también de conocer y recordar también que es que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, que también tenemos mucha conexión también con el tema espiritual, con el tema elemental, que nos permite estar mucho más predispuestos a reconocer todo este mundo de las energías, que antes incluso yo creo que lo decían acá, hasta que era brujería. Y justamente estamos saliendo desde esos estigmas para recordar y saber que esto también es ciencia y va de la mano con el conocimiento de nuestros ancestros y que todo está en el mundo de las creencias y que qué importante también es continuar con esa buena energía y reconocer que al tener múltiples cuerpos, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, podemos albergar también esas emociones atrapadas, esas energías que están impidiendo justamente vibrar en una sintonía de propósito, ¿no? De cumplir ese propósito que quiero, de mejorar mi salud, en fin. Entonces, ese es uno de de nuestro ímpetu de que las personas puedan también acceder a estas formas, a conocer, a que no solamente se quede que este conocimiento es para los elegidos o que incluso solamente para los terapeutas, sino que todos somos bastante y estamos en este camino de ser sanadores y conectamos justamente con estas líneas porque queremos sanar primero internamente y ponernos luego al servicio del poder ayudar. Y pues sí, también quiero invitarles nuevamente a las personas para que nos den el like. Justamente este like nos va a permitir llegar a más personas con este conocimiento para que podamos difundirlo y de esa manera pues que esto llegue a todas las dimensiones. Así que no se olviden de dar este like, hacemos así una breve pausa y también recordarles nuestro número de contacto para las personas que estén interesadas y desean recibir mayor información sobre este curso teórico práctico. El número de contacto es el 098 493-4437, ¿sí? Así que bueno, estamos súper pendientes de sus comentarios, sus mensajes. Sabemos que estamos en el movimiento ya de muchas personas regresando a casa, tal vez con no muy buena conexión. Sin embargo, contarles que este live se queda ya en el feed de Facebook, así que lo van a poder ver luego y estamos muy pendientes también de darles toda la información que requieran. Así que, pues te doy la palabra, mi querido Fabián. Bueno, muchas gracias, mi querida Maciel. Entonces, quiero saludar a Gino Cabezas, que fue mi compañero en el Ministerio de Salud. Gino, un fuerte abrazo y le invito a que se decida a aprender aquí de los sanadores, ¿no? Gonzalo Costales, Luis Lara, que va a acompañarnos hablándonos de medicina afro, ¿no? El sensei, Luis Lara, bueno, él es mi sensei en el karate y él también es un sanador de años que aprendió a través de su tradición familiar. Entonces, claro, para animarnos, para coger fuerza. Y a Marcia Tenesaca también le quiero mandar un saludo, ella fue mi compañera en la Hatun Yacha Iguasi. Pero Marcita, verás, ahorita vamos a hablar de cosas que no vimos allá. Por eso también estamos haciendo este curso. Es un curso diferente. Nosotros cuando le pensamos desde el CMI, queríamos verle las diferentes aristas y las perspectivas, porque entendemos que esto es un caminar. Y cuando nosotros estamos trabajando con salud y cuando queremos sanarnos a nosotros mismos, como dice la maestra Eduvige Sánchez en México, cuando uno deja de estudiar y atiende a personas, está pecando, dice, está pecando, ¿no? Bueno, este es el mapa epistemológico del conocimiento occidental. Mira cómo es entreverado entre los socráticos, los aristotélicos y los platónicos, ¿no? Los presocráticos, los posocráticos, aquí está Comte, aquí está Kant, aquí está Hegel, y etcétera. Mira, tantos filósofos, y esto es un enmarañado que tendríamos que entender mucho para saber del conocimiento. En el mundo andino no es no es tan compleja la cosa, porque aquí no buscamos tener la verdad, aquí buscamos el sentir y hacer. ¿Cuáles son los antecedentes para que nosotros entendamos esta ponencia? Primero,
tenemos que entender lo que es el Sinchi. El Sinchi es la energía, es la fuerza. Yo comparo mucho al concepto de Sinchi con el concepto de Chi. Es decir, es la materia y energía viva. El Sinchi podemos clasificarle de dos maneras. El Sinchi coherente, esto sabemos hablar a veces con el Felipe, con mi hermano, que es parte del CMI, porque yo digo que es coherente. Y él dice, ¿pero a qué te refieres con coherencia? De eso vamos a hablar un momentito más. El Sinchi, cuando el Sinchi es coherente, se llama Sami, ¿ya? O Samai. Y cuando es incoherente, se llama Hucha. Entonces, por ejemplo, un cuerpo en descomposición, ¿es bueno o es malo? Es un cuerpo en descomposición, punto. No es ni bueno ni malo. Pero ese cuerpo en descomposición tendría que estar en una mesa, en la mesa de nuestro comedor. Y la respuesta sería, no, eso es incoherente porque aquí está la comida. ¿Dónde debería estar un cuerpo en descomposición? En la tierra. La tierra está recibiendo esa energía. Entonces el cuerpo como tal no es bueno ni malo, sino que ese cuerpo que está muriendo, que está pudriéndose, debe estar en la tierra alimentando la tierra y ahí se convierte en algo coherente. Entonces, un cementerio tiene energía buena o mala, tiene una energía, punto. Entonces, bueno, después de que vemos qué es el Sami y qué es la Hucha, tenemos los 5 cuerpos desde la medicina andina. Eso a mí me parece una forma fabulosa de entender la medicina integrativa. A mi criterio, es la mejor manera en que alguien ha podido plasmar en realidad cómo está compuesto el ser humano. El ser humano tiene un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y un cuerpo emocional. Los 5 cuerpos interactúan para poder conformar la salud. En la medicina occidental dedicamos el 90% de nuestra preparación y de nuestros exámenes y de la forma de sanar al cuerpo físico. Muy poco estudiamos lo mental, lo emocional como que lo topamos y ni siquiera consideramos un cuerpo espiritual y menos aún un cuerpo energético. Pero esos 5 cuerpos están conformando al ser humano. Cuando nosotros hablamos de limpias energéticas, ¿qué estamos haciendo? Estamos limpiando esta energía Sami. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando hacemos una limpia energética? Que venga la energía de la coherencia y que se vaya la energía de la incoherencia. Por eso una de las principales protecciones energéticas que podemos tener los seres humanos es decir la verdad, porque el universo solamente entiende en términos reales. La mentira solamente existe en la cabeza del ser humano, porque el ser humano es la única criatura que puede decidir, y en eso es parecido en imagen y semejanza a su creador, ¿no? Los demás seres no deciden cómo puede decidir el ser humano. Y entonces el Sami es la búsqueda de la coherencia en los 5 cuerpos, en el cuerpo energético, espiritual, mental, emocional y físico. También aquí hay que entender una cosa muy importante que es el vitalismo andino, que es muy diferente al vitalismo europeo. En el vitalismo europeo sostiene que lo importante de la vida es la vida en sí misma, es decir, el contenido vital de mis actividades es lo importante de mi vida. No la trascendencia, sino lo que yo estoy viviendo en este momento. Mientras que el vitalismo andino es un vitalismo más parecido al de Baruch Spinoza, que sostiene que todo es Dios y su extensión. Entonces la naturaleza es una extensión de Dios. Y al ser una extensión de Dios, tiene los ámbitos energéticos, emocionales y espirituales que la creación provee. Por eso en el mundo andino todo está vivo. Esa es la razón por la que nosotros hacemos los guasipichais, que es las fiestas cuando vamos a empezar la casa. Por esa también es la razón que nosotros, los quiteños, compramos el carro en martes que nos entregan en la concesionaria y el sábado ya estamos en el quinche. Los que tenemos ascendencia carchense estamos en la Virgen de las Lajas. Los que son de allá del sur se van a la Virgen del Cisne y los del centro se van para Baños. Porque nosotros en nuestra noósfera, en nuestro mundo de las ideas, estamos claros que el mundo físico no es lo único. Por eso es que nosotros aquí es tan popular las limpias y de eso justamente se trata este curso, ¿no? También tenemos que entender a las huacas, ¿ya? Las huacas son lugares donde existe a borbotones energía coherente y siempre va a estar coherente. También tenemos que entender, para entender el camino del sanador, los 3 y los 4 pachas que vamos a ver acá. Esta es una foto que nos fuimos a la Coricancha, esta es la Coricancha en el Cusco, y este es el retablo de la Coricancha. Aquí está, de más cerca el retablo de la Coricancha. Aquí nosotros estamos dividiendo los 3 pachas en Uku Pacha, Kai Pacha y Hanan Pacha. Y hay un pacha atrás, que es el Chaishuk Pacha, que es el mundo de lo todo posible. Entonces, así es como está dividido el mundo dentro de la coherencia. Nosotros lo que buscamos en la medicina ancestral andina es que haya un flujo coherente entre las divinidades, los seres humanos y las criaturas de la naturaleza. Solamente el ser humano cuando encuentre la coherencia entre
lo celestial, entre las deidades, entre aquí, mira, aquí está la tierra, aquí está la mamacocha, aquí está el granizo, aquí están las nubes, aquí están los rayos, aquí están los jaguares, aquí están los sembríos. Este de acá es el hombre y esta de acá es la mujer. Y mira, el único que puede unir los tres pachas es el ser humano. Y por eso decimos que el ser humano es la conciencia de la naturaleza. Cuando el ser humano está en coherencia y está equilibrados, los tres pachas, ahí tenemos la salud. Pero cuando nosotros mentimos, cuando estamos desequilibrados, cuando decimos una cosa y hacemos otra, porque la salud en el mundo andino es el buen pensar, el buen sentir y el buen hacer. Cuando nosotros tenemos roto ese sistema de buen pensar, buen sentir y buen hacer, ahí es cuando necesitamos una limpia o una ayuda energética, un baño de florecimiento. ¿Por qué? Porque yo digo, no me importa la plata, pero me paso haciendo plata todo el día. O digo, no me importa la plata y paso gastando un montón de plata, pero luego estoy sufriendo porque no tengo plata. Entonces, ¿en qué consiste la salud? En el buen sentir, en el buen pensar y en el buen hacer. Y así en todo en tu vida, ¿no? Y esto es lo que está escrito en el retablo de la Coricancha. El retorno al equilibrio es lo que nos va a dar la salud. ¿Sí? Bueno, y ahorita sí entremos después de este corto, de estos cortos antecedentes, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son las 4 formas para aprender medicina tradicional. La primera que vos tienes para seguir el camino de la medicina tradicional es nacer con el don. Esto está tomado del manual de hombres y mujeres de sabiduría, del Código de Éticas de Hombres y Mujeres de Sabiduría del MSP. Ustedes pueden buscarla en Google y les va a saber. Léanse que es una lectura apasionante. La primera forma son las personas que nacen con el don. A Dios gracias, yo como soy médico alternativo, a mí me llegan los pacientes después de que todo el mundo les ve y no saben para dónde enviarles. Entonces yo tenía una vez un paciente que él era súper exitoso y que de la nada comenzó a irle mal en todo en su vida. Yo le pregunto por qué, desde cuándo él está así. Y me dice que no puede dormir las noches. Y le pregunto, ¿y por qué no puedes dormir las noches? Y me dice, porque cuando él se despierta, le ve a un viejo sentado en una silla y él se muere del miedo, se tapa y dice que él desde hace un mes para acá le está pasando que está viendo, así como el de la película de Sexto Sentido que yo recién nomás estaba viendo, que puede ver gente muerta. ¿Ya? Entonces, son personas que nacen con ese don para poder ver. Y en esta película de Sexto Sentido que recién nomás le veo, yo nunca le había visto, recién ahora veo, y yo le había escuchado mucho, que es muy buena, también les recomiendo, es de este guagua que al mitad de la película devela que él puede ver gente muerta. Pero claro, nosotros en el mundo occidental pensamos que eso es un sinónimo de locura. No nos damos cuenta que pueden ser personas que tienen el don. Y la mayoría de personas que tienen este don de ver espíritus, de ver gente que ha muerto, a sus ancestros, que tiene la capacidad de ver el futuro, les tildamos de locos o les tildamos de que están mal y buscamos tratamientos para suprimir esos dones, ¿ya? Mientras que en el mundo andino se piensa que la tierra genera a estas personas para ayudarnos a los demás seres humanos. No es cuestión de suprimir. Y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Centro de Salud de la Magdalena, llegaron 2 o 3 pacientes que tenían esta capacidad de ver personas, de ver espíritus. Hay personas que también te dicen, yo veo, yo sé ver, y lo dicen con una jactancia, con un orgullo que yo digo, yo al comienzo les creía. Y decía, a ver, este man puede ver y este man puede ver. Pero luego cuando les vi a estas personas que realmente veían, al comienzo no lo viven como una jactancia, no lo viven como algo bueno. Más bien lo viven como algo complejo, algo durísimo. Porque imagínate, había un paciente que luego se hizo un buen amigo mío, decía que veía de hecho a personas que estaban muertas y que le venían a buscar y que él desde niño veía eso. Y eso le mataba de miedo a él. Entonces, claro, yo les mandaba allá donde los taitas para que conversen con ellos. Los sabios de nuestros pueblos y nacionalidades son capaces de entender estos supramundos. Yo, Fabián Mena, personalmente soy Virgo, perro de agua en el calendario chino, y yo no tengo esa capacidad de ver. Yo creo que alguna u otra vez sí he visto algunas cosas, pero no es que yo puedo ver personas, pero sí conozco a personas que pueden ver. Entonces, esa es la primera forma para que tú puedas recorrer el camino de ser un sanador, nacer con el don. Estas personas ven seres, curan, les llama la atención la sanación, y la sanación es un regalo de la Pachamama con un compromiso personal y comunitario. Las personas que tienen este llamado y no lo ejercen, no lo desarrollan, no lo ejecutan,
y se lo guardan en el bolsillo, están echándose un carmazo para ellos mismos, porque la Pachamama está dando eso para que sean guías, para que puedan reconciliar. Sabe la medicina por intuición, que se fortalece con la toma de conciencia de lo que hacemos de forma inconsciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tenía un compañero en la Hatun Yacha Iguasi que él estaba estudiando ahí porque él tenía la capacidad de sanación, pero él era muy racional y él nos explicaba cómo él podía sanar. Entonces vino a aprender por qué es que el que puede sanar. O también yo tenía una alumna en la universidad que venían las compañeras de ella con dolor de cabeza, mareos, y ella cogía un huevito, cogía el traguito, les fumaba, les pasaba el huevito y les iba sanando. Y le digo, ¿y de dónde aprendiste? Ella dice, yo le veía que hacía así a mi abuelita. ¿Y cómo te decidiste hacer? No, yo sabía que tenía que hacer eso. Y les curaba a las personas. Es decir, hay personas que nacen con el don. Y este don no es algo para avergonzarse, el don no es algo para ocultarlo, el don es algo para fortalecerlo y ejecutarlo. Por eso, los hombres y mujeres de sabiduría son personas que te pueden guiar en ese camino. Esa es la primera forma. La segunda forma es a Ah, través de la... bien. ¿Sí? Disculpa que por ahí te interrumpo un poquito. Sí, justamente, bueno, yo personalmente tengo como una pregunta y es, con los años las personas, digamos, hemos sentido que dentro de nuestro linaje han habido estos conocimientos, estos conocimientos. Sí, sí. Cuando una persona realmente se sienta, o sea, ¿cuál es el momento para que una persona se sienta lista para hacer? Te lo comparto esto porque hay muchos caminos que justamente incluso, ¿no? Te dicen como que, ay, mira, ten cuidado, o solamente puedes limpiar dentro de tu familia o sabemos que ya como terapeutas, pues ya hemos estudiado y así, pero yo personalmente te hago esta consulta porque me da mucha curiosidad, porque hay personas y hay sanadores ocultos. Entonces, ¿cómo despertar también ese sanador oculto que está ahí, que de alguna manera podría conectar? Podría ser como a través de la confianza o también a través de tomar un curso como este, ¿no? Que nos dé más herramientas para poder estar más confiados de lo que estamos haciendo en base a los taitas que van a estar justamente en el curso. Entonces, un poco por ahí va mi pregunta. Ya, muy bien. Verás, mi querida Macielina, déjame responderte de esta forma, con una cosa que leí. Verás, dice, muchos nacen con este don, sin embargo, cada ser humano está en capacidad de reaprender esta sabiduría mediante las prácticas de ayuno, abstinencia, espérate, pero hay uno que habla, verás de esto que dice. Con la conexión espiritual, el hombre y o mujer de sabiduría se convierte en un guerrero bondadosa, con destrezas para transmitir su sapiencia y caminar, capaz de curar enfermedades de los cuerpos físico y emocional, eh, para convertirse en mensajeros. Verás, y yo creo que más que ser bondadosos o ser malosos, yo creo que nosotros seguimos y somos coherentes con nuestra vocación. Yo creo que el llamado de la sanación es un llamado de amor. Eso es lo principal. Entonces, depende qué tanto vos ames al prójimo que lo necesita. Ahí vas a sentir que tu cuerpo va a fluir. Pero ese es un llamado, a mi criterio, principalmente de amor. Por eso yo les digo cuando estoy con mis estudiantes de medicina que ellos a lo que tienen que agradecer más que nada es a su vocación, a este llamado interno. Yo me acuerdo que la primera vez que puse agujas de acupuntura, era porque llegó una, bueno, yo ya les traté, yo en ese tiempo ya era médico occidental y vino una guaguita con anorexia. Y entonces, chuta, ¿cómo le trato desde lo occidental? Y que le daba y le suplementaba nutricionalmente, pero yo estaba estudiando ya acupuntura y yo ya pasé mi primer año de la especialidad y no había puesto una sola aguja. Pero de ahí, verle esta guagua, verle el sufrimiento, ver la tristeza, sentir que yo puedo hacer algo que a esta persona le ayude y le beneficia, fue lo que me impulsó a coger mi librito. Me fui a comprar ese día las agujas a la Casa Corea, cogí mi libro, señalé los puntos que yo pensaba, saqué cita con mi profesor, en ese tiempo el doctor José Luis Cova en la Universidad Andina, y dije, doctor, saqué esta tutoría porque tengo esta paciente de esta forma, esta forma, esta forma, y quiero ponerle este punto, este punto, este punto, este punto, quiero que me dé permiso para yo hacer eso. Y entonces el doctor Cova me dijo, sí, ¿cómo no? Vos eres doctor. Y ponle este y ponle este otro y ponle este otro. Yo le digo, ya, acá me voy. Pero a mí lo que me llamó fue el amor a quererle ayudar a esta guagua. Yo creo que, yo creo que hay que ser coherente, ¿no? No es una decisión de decir, ahorita ya estoy listo, sino
de ir siguiendo ese llamado, que es una vocación que siempre está ahí, que uno le va escuchando, le va escuchando. Y luego uno dice, pero ya sé medicina occidental y sé acupuntura, pero siento que puedo hacer algo más por mi paciente, por la forma en que él se recupere, para evitar el dolor en los seres humanos, y me arriesgo y hago, porque así ha sido mi vocación. Claro que cada uno tiene que descubrir la suya, pero justamente estamos en eso. Verás, es que ahí viene la segunda forma, porque eso también para mí creo que fue entre comillas más fácil, porque la segunda forma para aprender, la primera es el don, que ya dijimos, tener el don. Ahora, si por ejemplo una persona tiene el don, tiene que ejecutarlo. Y cuando una persona no ejerce el don, así como todo, si es que a Messi no le hubiesen dado un balón de fútbol, él nunca hubiese sido el gran jugador que fue. Entonces, si tú tienes el don, hay que ejercerlo. Tienes que ejercerlo. Eh, tienes que, y cada uno tiene su camino. Tal vez sea vos a través del ejercicio de la maternidad, del ejercicio del acompañamiento, pero ahí vas a aprender, ahí vas a descubrir las verdades profundas de la sanación. Y yo ahorita que ya me gradué yo de la universidad en el 2007, ya van a ser casi 20 años de lo que me gradué. Recién ahorita como que cacho que es cierto que la naturaleza es la que cura. Ahorita recién estoy cachando eso. Recién como que estoy cachando que es ser médico. Y ser médico es ayudar a la persona que encuentre su camino vital y tener mucha confianza porque la naturaleza es la que va a sanar. Pero ese ha sido mi camino. Cada uno va a tener su camino. La segunda forma que nosotros decimos es la herencia. Entonces la herencia se sigue un camino abierto por los ancestros. Aprende a relacionarse como sus ancestros en el mundo físico y espiritual con la naturaleza, ancestros y divinidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo que mucho de mi camino fue por herencia, porque mis dos taitas son médicos. Entonces, si bien es cierto, ellos son médicos occidentales, ellos ya tuvieron ese empuje energético, ese empuje académico para abrir una ruta y que yo también vaya recorriendo por allá. Entonces, claro, porque yo me daba cuenta que muchas veces llegaban los guaguas donde mi mamá cansados, con dolor de cabeza, con fiebre llorando, y mi mamá a veces me llevaba a que la acompañe al centro de salud, y a mí me daba iras porque yo era celoso a que mi mamá les esté atendiendo a otros guaguas. Yo decía, ¿por qué mi mamá les atiende? ¿Por qué? Y yo me hacía el enfermo también, así, me duele todo. Porque qué celos que les esté viendo a mi mamá. Pero yo le acompañaba y le veía a mi mamá que les curaba los guaguas. Y cogía el fonendoscopio, mi mamá, muy prolijo, un excelente pediatra. Veía los ojos, les veía las orejas, les veía la boca, abre la garganta, con una prolijidad muy parecida a la que los yachas realizan las limpias. Después mi mamá cogía el fonendoscopio, se ponía en las orejas y escuchaba el corazón, así. Yo cuando les veía a los taitas decía, están haciendo una limpia igual que mi mamá, con esa atención, con esa prolijidad, y les pasaba por el pecho, les pasaba por la barriga, les pasaba por la vejiga, les examinaba que estén bien los genitales, les daba la vuelta, les hacía que crucen las manos. Yo desde guagua veía cómo mi mamá les hacía eso. Y claro, yo creo que el fonendoscopio es como el huevo cuando pasa la limpia, pienso yo, es un metal que está sanando y mi mamá es la sanadora, de tal forma que los guaguas antes de comprar la receta ya estaban sanos. Y había muchas mamás que yo le escuchaba cómo le decían a mi mamá, doctora, ni bien mi hijo entra acá, ya está otro, ya está sano. Y la receta como que le resana, ¿no? Como que le contribuye un poco más. Pero sí te das cuenta cómo es ese camino de la sanación también tan potente y cómo los médicos son unos sanadores, pero no estamos conscientes de eso porque solo consideramos el cuerpo físico. Yo veo que ahora mi mamá, ya le mando mis saludos porque ella siempre nos sabe ver nuestro Simi Life, ella está potencializando ahora desde que se jubiló el camino del espíritu a través de la religión católica, que a mí me parece fabuloso cómo ella va creciendo en poder, en energía, y se va haciendo, a pesar de que ella ya es una pediatra de 40 años de experiencia, ella cada vez tiene más poder y más fuerza para sanar a las personas porque está complementando los conocimientos espirituales con los conocimientos lógicos. Entonces, pero por ejemplo, ponte que un yachak ya se hizo amigo de una huaca, tiene ya ahí su conexión energética con ese lugar que tiene energía a raudales, energía coherente a raudales, puede decirle cómo es el ritual, cómo es la forma para que su pupilo o su hijo o su ahijado aprenda a contactarse con la huaca y puedan sanar desde ahí. Entonces también, si vos sabes que tienes un linaje ancestral de sanadores o de sanadoras, conéctate con ese ancestro, ¿no? Y replica los hábitos y las vidas de lo que ella hacía. Es que mi abuela era sanadora y además era agricultora. Bacán,
vos trata de entender cómo es esto de la agricultura de las plantas, aunque ahora que estamos tan vinculados al urbano es súper complejo. Pero, ¿qué había detrás de eso, no? El agricultor, ¿qué es lo que hace? Es el que da alimentos, el que se contacta con la tierra. Entonces, esas son las pistas que te dan tus ancestros. Para mí, mucho de mis sanaciones es seguir en el CMI, ¿no? Como estaban ahí mis papás, que trabajaron ahí un montón de tiempo en lo que antes era la Clínica Bolívar. Y claro, ese es mi espacio, ¿ya? Eh, las dos otras formas que tenemos. El llamado de la madre naturaleza, luego de experiencias de vida o muerte, principalmente con un rayo o accidentes donde solo él o ella sobreviven y salir de estados de coma. Yo me acuerdo cuando recién comenzamos yo comencé a atender partos con el Raúl Mideros, nos fuimos a Zuleta, íbamos a acompañar un parto allá y vino una partera que en ese tiempo, ya de esos son unos 14 años, unos 13, 14 años, porque el Saúl era bebecito ahí, nos fuimos con él. Y la partera le preguntó, ¿y usted, madrecita, desde cuándo es partera? Y me dice, desde que me morí. ¿Y cómo es que desde que se murió? Y dice, sí, verá, lo que pasa es que yo estaba dando luz a mi hijo y estuve en labor 2 días, no sé, y el guagua ha venido en transverso, ella dijo, y vino de espaldas. El guagua nace de espaldas y esta señora se desangra y muere. En el segundo día de velación, ella se despierta y dice, y cuando me desperté, supe que tenía que ser partera. Entonces, así, bravo, es como que mira esa historia. Y yo, claro, yo he pasado mi camino es otro, por eso te digo, cada uno tiene que recoger y reconocer el camino. Ponte que a vos te pasó un accidente, que volviste de un coma, que tuviste fiebre, que tienes algo que tendrías que haberte muerto, pero no te moriste. ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es tu misión en el presente? Muy probablemente sea la de sanador. Y la cuarta, que yo creo que también por ese camino estamos, es por el de la vocación. Buscan a hombres y mujeres de sabiduría para aprender el arte de la sanación ancestral. Son las personas que estamos o que están constantemente en la búsqueda, así como tú, que yo te veo que siempre estás buscando tu cabeza, tu apuro están en un lado, pero tu esencia y tu camino vital están en el de la sanación. Ahí estás vos, ¿no, Steffi? Vos siempre buscas y siempre ves maneras para seguir buscando. Por eso yo creo que vos también eres parte de este grupo. ¿O cuáles crees vos que son tus caminos? ¿Por cuáles has vos optado recorrer el camino de la sanación? Muchas gracias, Fabián. Bueno, realmente yo súper agradecida porque en el CMI he aprendido muchísimo, he podido integrar tanto, porque yo realmente empecé este camino por justamente estar mejor, estar más sana. Y claro, cuando empecé esto fue a través de justo de todo este camino más chamánico, del conocimiento, de hacer ofrendas de 4 días de ayuno en la montaña, y que claro, o sea, te ponen en un momento de decir, bueno, ya con el ayuno ya bajo, lista, todos mis pecados han sido perdonados. Y te das cuenta que es solo el comienzo y que es un tejido muy hermoso de aceptación y de crecimiento que el CMI justamente me ha permitido seguir incorporando a través de las certificaciones, de más conocimiento y de eso, de hacer uno todo lo que se aprende para poder ponerlo al servicio. Así que bueno, tengo acá un comentario justamente que Karina Torres nos acaba de mencionar y dice, es un don especial que no todos lo tienen, pero son diferentes tipos de dones. Exalumna del CMI. Sí, 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 mi querida Cari, un fuerte abrazo. Es así, porque uno se va descubriendo a través de la medicina. Eso es una cosa bien diferente que existe en la episteme occidental, por ejemplo. Tú, tú eres médico, ¿ya? Pero ejerces la profesión de médico. Existe el Fabián como individuo y existe el Fabián médico. Por eso cuando yo estoy fuera de mis horas de consulta, no me puedes escribir, llamar ni nada. Mi trabajo es de 7 a 8 y se acabó. En cambio, en el pensamiento andino existe el concepto del hombre o de la mujer medicina. Es decir, esa persona ya es medicina como tal con su presencia y su vida es una forma de sanar y es una forma de ser medicina, consolando, escuchando. Y es lo que dices vos, mi querida Macielita, porque a veces uno piensa y dice, no, es que yo ya sé con esto. No, no es así, porque la verdadera medicina, la verdadera lucha es de la vida cotidiana. Yo en mis últimas reflexiones me he dado cuenta que el ser humano tiene dos características, que es insaciable el ser humano. Todos somos insaciables de alguna forma y eso es lindo, porque por eso siempre estamos buscando más el ser humano.
somos insaciables y a la vez somos contradictorios. Y eso es lo que nos hace que tengamos así como que, tengo fe, pero ¿hasta dónde tienes la fe? Quiero hacer esto, pero ¿hasta dónde lo haces? ¿Hasta dónde amas? ¿Por qué te enoja tanto los seres a los que vos más amas? Y gente que te puede hacer peores cosas, pero que están a la distancia, vos ni bola le paras. ¿Me cachas? El ser humano es insaciable y contradictorio. Y entonces, claro, la sanación tiene que ver mucho con la filosofía, con el autoconocimiento, con los ayunos, con la ritualidad, con los espacios que nosotros vamos haciendo en lo cotidiano. ¿Cómo eres medicina para tus hijos? ¿Cómo eres medicina para tu mamá? ¿Cómo eres medicina para tus abuelos? ¿Sí? ¿Cómo eres medicina para vos mismo? ¿Cómo reconoces tu camino? ¿Cuándo también necesitas ser escuchado? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya creo que como estamos en las 21 horas, quisiera terminar con las 4 características que tienen los yachaks. Entonces, repitamos, los 4 caminos. Por favor, cada quien, si puede escribir aquí en el chat, ¿cuál cree que es su camino de sanación? Escríbanos nomás. Ya, yo voy a escribir aquí también en el chat, yo voy a escribir, yo, Fabián, creo que mi camino es por herencia, don también creo que tengo, don y vocación. Ah, también, verás, yo te cuento, cuando nosotros éramos chiquitos, tuvimos un accidente de tránsito, ve, y esto también, cuando éramos chiquitos teníamos un accidente de tránsito, y esto es lo caso, verás, te voy a contar una infidencia familiar. Y entonces, verás, la, veníamos de Toacaso, que de ahí son mis abuelos, veníamos en una camioneta, en una Datsun 1000 que tenía mi papá. Y veníamos, y yo estaba sentado ahí. Y yo durante un montón de tiempo pensé que mi hermano mayor me dijo, Fabián, métete aquí abajo para que juguemos. Y yo me metí abajo y me quedé ahí. Y hubo un accidente y se chocó el carro y mi papá estuvo en terapia intensiva durante un montón de tiempo. Pero yo justo me metí en un lugar del carro donde no pasó nada. Años después le pregunto a mi hermano si él me dijo eso y me dice que no. Entonces, mira, tal vez fue mi ángel de la guarda, fueron mis espíritus tutelares. Entonces, bueno, por eso, claro, herencia por mis papás. Creo, aunque yo no veo nada, pero eso de los espíritus, vocación y cuál otra, y llamado de la naturaleza. O sea, imagínate si es que no, si es que ese ser no me hubiese dicho que me ponga debajo para jugar con él, yo me hubiese muerto en ese accidente. Llamado, a ver, yo voy a compartir cuáles son. Dice Fair Walking, Ecuador, por herencia, don y vocación. Bien, bienvenido, hermano. Adri Cepeda, vocación. Sí, mi querida Adri, yo a usted le conozco. Usted tiene una vocación de sanador impresionante. Sí. Juan, por herencia ancestral. Eso está bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar mucho al ancestro, tenemos que considerar a nuestros ancestros. En la China es principal el encargo que tenemos para nuestros ancestros. Y creo que eso es lo que a nosotros nos falta, ¿no? Yo creo que inclusive las doctrinas psicológicas que desnotan o que desvalorizan a los padres, a las madres y que vuelven culpables de todos nuestros defectos, de nuestro taita, de nuestra mamá, yo pienso que son de los principales contribuidores de que la sociedad se esté descalabrando. Cuando el padre no ocupa su lugar de hombre y de padre, cuando la madre no ocupa su lugar de madre, entonces no, la sociedad se descalabra. No es que es un exceso de energía masculina, más bien yo creo que lo que hace falta es la verdadera energía masculina, la que se empodere y que diga yo aquí estoy y doy la cara por los míos. Más bien yo creo que va por ahí la nota, ¿no? ¿Qué más nos dice? Paulina Patoja, yo pura vocación, dice la Pauli. No creo, Pauli. Yo que te conozco si has de tener por ahí algo. Vos y tus ñañas pueden tener ahí, por algún lado deben tener. Marcia dice, estamos por el camino por nuestras benditas raíces de las abuelas. A usted también, mi Marcita, pero usted también es fuertísima, ¿no? Entonces, vamos a hablar al finalizar de estas 4 características que tienen los yachaks. Los yachaks, para considerarse como tal, los hombres y mujeres de sabiduría, primero deben ser amautas. Amauta es un conocedor de las ciencias. Entonces, claro, tú tienes que, cuando quieres ser un hombre o mujer de sabiduría, tienes que conocer de política, de cocina, de agronomía, de sociología, de economía, de todo, de los mitos. Tienes que conocer de historia. Tienes que esforzarte para ser una persona, digamos, académica, intelectual. ¿Qué otro término? Ejercer una sabiduría racional muy potente. El yachak tiene que ser una mauta. También tiene que ser hampik. Hampik quiere decir el que conoce de la medicina ancestral, ¿sí? Entonces, el hampik es del que cura. Por ejemplo, un médico, a los médicos nos dicen hampiks, ¿ya? Que es decir, el que cura.
Pero muchos médicos no son amautas, solamente saben de medicina y no saben más allá de eso, ¿sí? Pero el yachak es un concepto mucho más grande. El huillac es el sacerdote. El sacerdote es el que conoce los tiempos, la astronomía, para aplicarlos a la terapia, el rito, la liturgia. Los pagos, conoce los ingredientes. Por ejemplo, si es que yo quiero hacer un altar, mi capacidad de huillac es la que me lleva a eso. Si quiero hacer un pagamento, si quiero empezar un ritual, la característica de huillac es la que hace eso. Y finalmente, la capacidad de apurimac. Apu significa los apus, los espíritus con señorío, los fuertes. Entonces, el Apu Rimac significa el que llama, es decir, el que llama, el que se conecta, el que habla con los espíritus. ¿Sí? Entonces, es el místico. El místico, el que tiene las experiencias místicas y a través de estas experiencias místicas puede hablar con los seres de los otros lados. Entonces, no se olviden, Amauta, Apurimac, Huillac y Hampic. Hampic, el que sana. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, yo veo que ya es tiempo, vamos a leer. Sí. Sí, no te escucho. Sí. Tenemos aquí un comentario súper interesante de Taita Grover Aguilar. Dice, nacer de pie es un camino del sanador nato. En los saberes andino-amazónicos, las manos de quien nació de pie son una bendición sanadora. Es lo que nos comparte. Y sí, justamente me parece que ha sido este live me encantó tanto el también como sentirse uno dentro de este caminar y saber que el conocimiento siempre está ahí y cómo podemos seguir más que perfeccionando, conociendo qué es lo que realmente resuena con nuestro corazón, no solo desde la forma, sino desde el que qué también puedo hacerle al otro. Ese es un poco mi comentario. Y pues también tenemos acá un poco de una revisión flash que queremos hacer sobre la malla. Esto realmente es un curso teórico práctico que está súper completo. Tiene conocimiento no solamente de un taite, sino de muchos conocedores y de no solo, eso me pareció increíble que pude compartir en el taller del día viernes con Fabián y con el maestro Luis Lara, porque, o sea, uno a veces como que se queda solamente en lo andino y te das cuenta que lo afro, y vas conociendo de tantas fuentes que son muy enriquecedoras. Así que no sé, mi querido Fabián, si querías como compartirnos algún comentario más, para de ahí sí ir cerrando ya con el tema de una explicación un poco más a detalle de lo que es la malla curricular. Claro, no, de mi parte, bueno, seguir leyendo un poquito los comentarios. Ahorita Fair Walking Ecuador dice, yo soy Amauta. Entonces eso también pueden poner, ¿no? ¿Qué eres vos, Amauta, Hampic, Huillac, Apurímac? Yo creo que soy, Amauta creo que sí soy porque he estudiado así. Hampic, eso me dijo la Universidad Central. Huillac, como que estoy aprendiendo a través del camino. Y Apurímac, no, todavía no. Pero yo creo que más de viejito mi camino me ha de llevar por allá. Pienso yo cuando ya logre superar este dualismo del pensamiento racional, pero que es parte de mi camino. Yo nací de esa forma. Para mí es más como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, pero también, pero claro, cuando tú has tenido experiencias con plantas enteógenas, estás viendo, pero creo que uno es como una flor que tiene que ir encontrando su camino y su momento, ¿no? Y bueno, yo les invito a que vean si es que ese momento es este para ustedes. Claro, como dicen, ¿no? La malla que nosotros hemos elaborado ha sido desde, porque yo me pongo a pensar que cuando el Ecuador descubra su verdadera identidad, que es la diversidad de la cultura bantú, de los africanos, de la cultura romana, española, judeo y musulmana que vivía en España del siglo XV, si es que nos damos cuenta que somos parte de las gran confederaciones, ¿no? De los quitus, de los caras, luego nos juntamos con los duchicelas, luego con los cañaris, con los caranquis, y finalmente terminamos siendo incas. Cuando Ecuador junte la cultura, y cachas que por nuestro idioma nosotros tenemos raíces taínas en el Safiki de los santodomingueños, ¿no? El lenguaje shuar tiene un parecido enorme con lenguas sumerias. Es decir, el Ecuador es una junta brutal de un montón de conocimientos y de saberes. Eso es lo que somos del Ecuador. Yo pienso que cuando entendamos que más valioso es nuestra naturaleza, nuestro conocimiento, nuestras formas de sanar, nuestra medicina popular, y la arraiguemos como nuestra, en un término como nuestra, de los ecuatorianos, ahí vamos a dejar de ser cola de ratón y vamos a ser cabeza de león.
cuando nosotros nos demos cuenta que tenemos alimento, sanación, cultura, danza, baile. Cuando nos respetemos a nosotros mismos, no vamos a estar preocupados en cómo pasamos uno o dos paquetes para que nos den 10,000, 20,000, 30,000 dólares, sabiendo que tenemos tranquilidad y sistemas de contención impresionantes. Pero yo veo que es una revolución, es un cambio, primero mental, físico, energético, emocional y espiritual. Y entonces yo creo que los amautas están llamados, los hombres y mujeres de sabiduría están llamados para que impulsemos ese cambio energético desde la palabra, desde la acción, para poder corregir la sociedad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra energía para ir rompiendo todo ese enmarañado energético de corrupción, de narcotráfico, de deshumanidad, de irresponsabilidad? ¿Cómo vamos rompiendo nosotros eso, no? ¿Cómo vamos rompiendo para que sea un movimiento virtuoso? Y yo veo que la respuesta está en nuestra identidad y en nuestros saberes ancestrales, ¿sí? Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, querido Fabián. Súper agradecida siempre de compartir estos. Incluso pues ya tienen este conocimiento para poder seguir compartiendo, porque yo pienso que el CMI también no es solamente un espacio lineal que solamente es como que la persona que enseña, sino que es un espacio de saberes horizontal que nos permite justamente hacerlo desde ese lado que muchos conocen, ¿no? De nuestra maestra, le decimos Alejita Cova, nuestro querido Fabián Mena, el maestro Julio Morquecho. No he tenido aún la oportunidad de compartir con él, sin embargo, pues siempre el universo nos lleva a seguir aprendiendo y conociendo. Ojalá pues podamos continuar. Y pues sí, contarles que este curso teórico práctico de limpias energéticas y baños de florecimiento, tenemos un pronto pago súper interesante. Así que les animamos a las personas a que nos dejen ese mensajito para enviarles la información completa, que puedan conocer sobre cada una de las prácticas. Este curso es de manera sincrónica y también vamos a tener de manera práctica en el Centro de Medicina Integrativa. Sí, aquí leo unas prácticas impresionantes: preparación de remedios energéticos, tinturas alcohólicas, oleatos cálidos y ungüentos. O sea, esto está por mano de Fabián. Así que bueno, para las personas que están interesados, les vamos a enviar ya la información detallada. Y por bueno, por honor al tiempo, seguiremos en nuestro segundo semi-live, nuestro próximo Facebook Live, el próximo domingo. Así que les invito a no perderse, a dejar sus comentarios y qué mejor, no se olviden de compartir, que es lo más importante, que este mensaje llegue a más personas. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengan una excelente noche.